Existen lugares que la geografía moderna parece haber olvidado. Son rincones del mapa donde el asfalto se rinde y la civilización, como la conocemos, simplemente se detiene. No son destinos turísticos, sino fortalezas de silencio escondidas en los pliegues más profundos de la Tierra. Nuestra expedición nos llevará a través de fronteras que no aparecen en ningún mapa, hacia aldeas que cuelgan sobre abismos y comunidades atrapadas en una prisión de hielo. Son lugares reales, habitados por personas que conocen el verdadero significado de la soledad. Prepárese para un viaje a los pueblos más aislados del planeta. Sitios que, una vez vistos, es imposible olvidar. Nuestra primera parada nos lleva a Portugal, a un lugar donde la arquitectura se rindió ante el poder de la geología. En la cima de una ladera escarpada, se alza el pueblo de Monsanto. Aquí, los constructores no movieron las rocas gigantescas que cubrían el monte. En su lugar, construyeron sus casas alrededor, debajo y entre ellas. El resultado es un paisaje surrealista, donde la frontera entre la vivienda y la montaña ha desaparecido por completo. Vivir en Monsanto es aceptar un pacto de convivencia con colosos de granito. Las paredes de muchas casas son rocas naturales. Los techos son bloques de piedra tan masivos que desafían la lógica de la ingeniería. Durante siglos, este diseño no fue una elección estética, sino una brillante estrategia de defensa. Un pueblo oculto entre rocas era una fortaleza imposible de asediar. Hoy, Monsanto permanece como un fósil viviente. Un monumento a la adaptación humana, donde el hombre no domina a la naturaleza, sino que se refugia bajo su inmenso peso. Es un recordatorio de que el hogar más seguro puede ser, precisamente, el corazón de la montaña. Dejamos atrás el peso del granito para enfrentarnos a una nueva forma de vértigo. Nuestro viaje nos lleva ahora a España, en la región de Gerona. Allí se alza una de las imágenes más sobrecogedoras de toda Europa. Imaginen una inmensa pared de roca basáltica, con más de 50 metros de altura y casi 1 kilómetro de largo. Sobre su cresta afilada, como si estuvieran a punto de caer, se asientan las casas de Castellfollit de la Roca. No es una elección estética, sino el resultado de una batalla geológica milenaria. Dos ríos, el Fluvià y el Toronel, esculpieron pacientemente este pedestal de lava enfriada, dejando a sus habitantes un único lugar donde construir. Aquí, el espacio no es un lujo, es una conquista diaria. La vida del pueblo se despliega a lo largo de una única y estrecha calle principal. Las casas se asoman al precipicio con una confianza que desafía la gravedad. Sus patios traseros no terminan en un muro, sino en una caída vertical hacia el vacío. Durante siglos, este aislamiento fue su mejor defensa contra invasores. Pero también fue una prisión natural, una cinta de piedra suspendida en el aire. La solución a este confinamiento es una proeza de adaptación. Sus habitantes aprendieron a construir con la misma roca oscura que los sostenía, fundiendo sus hogares con el acantilado hasta volverlos casi indistinguibles. Hoy, Castellfollit de la Roca permanece como un monumento al equilibrio imposible. Una comunidad que aprendió a ignorar el vértigo para vivir en el filo del mundo. Cada uno de estos lugares nos demuestra que la humanidad puede prosperar en los rincones más insospechados del planeta. Si este viaje por lo extraordinario le inspira, le invitamos a unirse a nuestra expedición continua suscribiéndose a Secretos del Mundo Desconocido. Nuestro recorrido ahora nos exige cruzar el mar, hacia las aguas del Egeo. Desde la costa del Peloponeso, en Grecia, emerge una roca colosal. Parece el lomo de una criatura prehistórica dormida sobre las aguas. A simple vista, no hay rastro de vida. Ni un camino, ni una luz. Pero esta montaña esconde una de las ciudades secretas mejor guardadas de la historia. Para encontrarla, hay que cruzar un estrecho puente de tierra y atravesar una puerta casi invisible en la roca. Al cruzar ese umbral, el mundo moderno desaparece por completo. Estamos en Monemvasia, la fortaleza diseñada para no ser encontrada jamás. Durante siglos, fue un bastión inexpugnable contra piratas e imperios. La ciudad se afera a la ladera oculta de la roca, invisible desde el mar. Su nombre significa entrada única. Esa única puerta era su mayor ventaja, pero también su peor condena. Si el enemigo la bloqueaba, la ciudad quedaba aislada entre el acero y el abismo. La supervivencia aquí fue un milagro de ingeniería y autosuficiencia. Sus habitantes cultivaban en terrazas secretas y recogían el agua de lluvia en cisternas excavadas en la piedra.
Hoy, Monembeisia es un laberinto de callejones donde el tiempo se detuvo. No hay coches, solo el sonido del mar y el eco de antiguas leyendas. Es un lugar que nos enseña que a veces, la mejor forma de perdurar es desaparecer del mapa. Pero si una ciudad oculta en la roca parece imposible, nuestro siguiente destino desafía por completo las leyes de la tierra firme. Nos dirigimos a Tailandia, a un pueblo que no posee ni un solo centímetro de suelo donde sostenerse. Bajo la sombra de un colosal monolito de piedra caliza, emerge una comunidad que desafía la idea misma de la tierra firme. Esto es Koh Phangan, un pueblo que no está junto al mar, sino sobre él. No es un asentamiento, es un laberinto de madera y pilotes que parece haber nacido directamente de la roca para extenderse sobre las aguas turquesas. Aquí, más de 1500 almas viven, trabajan y sueñan en una red de plataformas flotantes, separadas por apenas unos metros de las profundidades del océano. Su historia es un acto de rebeldía contra la tierra que les fue negada. Fundado hace 200 años por pescadores nómadas a quienes se les prohibió poseer terrenos, encontraron su libertad en el único lugar que nadie podía reclamar, el mar. Obligados a expandirse sobre el agua, construyeron su civilización sobre pilotes de madera, enfrentando la corrosión del agua salada y la furia de las tormentas tropicales. Cada casa, cada pasarela, es un testimonio de su increíble capacidad de adaptación. Vivir aquí significaba que un sueño tan simple como patear un balón parecía una fantasía imposible. No había un solo metro de suelo plano. Pero la necesidad impulsó uno de los actos de ingenio más inspiradores del sudeste asiático. Los jóvenes del pueblo recolectaron trozos de madera y viejos barriles de pesca. Con sus propias manos, construyeron un campo de fútbol flotante. Una cancha que se balancea con las olas y que se convirtió en un símbolo mundial de su espíritu indomable. Koh Phangan no es un lugar sobre el agua. Es un pueblo que hizo del océano su propia tierra. Dejamos atrás el calor del mar de Andamán para ascender a un mundo completamente distinto. Nuestro viaje nos lleva ahora a Sudamérica, a las alturas heladas de la cordillera de los Andes. Allí, en un lugar donde el aire escasea, se esconde un pueblo que parece colgar del cielo. En el norte de Argentina, a casi 3000 metros de altura, Iruya emerge como un espejismo de piedra y adobe. No se asienta en un valle ni en una meseta. Cuelga, literalmente, de la ladera de una montaña, desafiando a la gravedad con una tenacidad silenciosa. Desde sus calles más altas, las nubes no están en el cielo. Son un mar blanco que se extiende bajo los pies de sus habitantes, envolviendo al pueblo en un aislamiento casi absoluto. Aquí, la verticalidad no es un paisaje, es una forma de vida. Pero el verdadero desafío de Iruya es su acceso casi imposible. Durante décadas, este pueblo fue poco más que un mito para los viajeros. Para llegar, hay que cruzar un paso a 4000 metros de altura, y luego descender por un camino de cornisa tan estrecho que parece una cicatriz tallada en la roca. Un error de pocos centímetros no es un accidente. Es una caída libre hacia el abismo. En la temporada de lluvias, el río que serpentea por el fondo del valle se transforma en un torrente furioso. El agua crece con tal violencia que el único camino de acceso desaparece, cortando el cordón umbilical que une a Iruya con el mundo exterior. Durante semanas, el pueblo queda completamente incomunicado, dependiendo únicamente de sus propios recursos. Sus habitantes han domesticado la montaña, construyendo calles empedradas tan empinadas que solo pueden recorrerse a pie. Iruya no es un pueblo en una montaña. Es un pueblo que es la montaña misma, un lugar donde la vida se vive en el borde del cielo. Sus viviendas, construidas con la sabiduría de siglos, buscan el calor del sol para resistir las noches heladas de la puna. Este pueblo no se adaptó al siglo XXI. Obligó al tiempo a detenerse en sus calles silenciosas. Permanece como un santuario suspendido, donde el hombre y el abismo aprendieron a convivir en paz. Dejamos atrás el aire seco de los Andes y cruzamos el mundo. Nuestro viaje nos lleva ahora hacia el norte, hacia el rugido del Atlántico. Allí, en un archipiélago perdido en la niebla, existe un lugar que durante siglos fue solo una leyenda. En las Islas Feroe, al borde de un acantilado imposible, se encuentra Gazadalur. Su imagen es una de las más sobrecogedoras del planeta. Una cascada de agua pura nace del pueblo mismo, y se desploma en caída libre hacia el océano furioso. Pero esta belleza esconde una historia de aislamiento absoluto. El pueblo estaba atrapado entre el mar y 3 montañas gigantescas.
Estos picos, de más de 700 metros, actuaban como los muros de una prisión natural. Durante generaciones, el único contacto con el exterior era un sendero mortal. Un camino que escalaba la montaña, tan empinado y expuesto al viento que solo los más valientes se atrevían a cruzarlo. Si alguien enfermaba gravemente, o una tormenta cerraba el paso, el destino de Gazadalur quedaba sellado. La solución llegó en el año 2004, con una obra de ingeniería casi milagrosa. Un túnel fue perforado a través del corazón de la montaña, rompiendo el cerco para siempre. Hoy, un vehículo puede llegar a sus puertas. Pero el alma del lugar no ha cambiado. Gazadalur sigue siendo un balcón sobre el fin del mundo, un testamento de la voluntad humana por habitar lo imposible. Desde este rincón del Atlántico, nos adentramos aún más en el frío norte. Cruzamos el círculo polar ártico, hacia una tierra de leyendas vikingas. Aquí, la naturaleza no construye prisiones. Construye fortalezas. En las islas Lofoten de Noruega, emerge el pueblo de Reine. No parece un lugar real, sino un paisaje soñado por antiguos dioses nórdicos. Pequeñas cabañas rojas, como rubíes sobre el agua, se acurrucan al pie de montañas colosales. Son picos de granito afilados, que se elevan directamente desde el mar como los dientes de una bestia dormida. La belleza aquí es salvaje, pura y desafiante. Pero esta postal perfecta oculta una lucha constante. El enemigo en Reine es la propia geografía. Las montañas que lo abrazan son murallas verticales. Construir un camino por tierra fue, durante siglos, una idea impensable. La vida dependía por completo del mar. Un mar generoso en alimento, pero terrible en su furia. A esto se sumaba la larga noche polar. Meses de oscuridad perpetua que ponían a prueba el espíritu de sus habitantes. Vivir aquí significaba aceptar que la ayuda más cercana estaba a días de tormenta de distancia. Reine es la prueba de que los lugares más hermosos del mundo, a menudo, exigen el mayor de los sacrificios. La respuesta a este aislamiento fue una proeza de la ingeniería moderna. Una red de puentes y túneles, que parecen desafiar la gravedad, se abrió paso entre las montañas para conectar a Reine con el continente. Lo hicieron sin romper el hechizo de su belleza remota. Hoy, es un refugio para quienes buscan el silencio bajo el baile de las auroras boreales. Una prueba de que, incluso en el límite del mundo habitable, la voluntad humana puede transformar un abismo en un hogar. Dejamos atrás el frío del Ártico y nos elevamos hacia las cumbres de otro continente. Nuestro viaje nos lleva ahora a las sombras de las montañas del Cáucaso. Allí, a más de 2000 metros de altura, existe un lugar que no pertenece a nuestro tiempo. Su nombre es Uzguli. No es solo uno de los asentamientos habitados más altos de Europa. Es un enclave que parece haberse quedado congelado en el siglo IX. Su silueta es inconfundible y desafiante. Decenas de torres de piedra medieval se alzan hacia el cielo. No son adornos. Son centinelas de un tiempo olvidado, vigilando un valle donde el mundo moderno no tiene permiso para entrar. Aquí, el verdadero gobernante es el invierno. Durante 6 largos meses, la nieve borra el único y precario camino que conecta Uzguli con el exterior, dejando a sus habitantes en una burbuja de hielo y silencio. En este territorio indómito, la supervivencia nunca estuvo garantizada. Las torres no se construyeron por estética, sino por pura necesidad. Eran refugios familiares, un escudo contra las avalanchas que caen de las cumbres, y una defensa contra los constantes ataques de clanes rivales e invasores que codiciaban este valle escondido. Vivir aquí significaba aceptar la soledad bajo la sombra imponente del monte Skara, el pico más alto de Georgia. Gracias a ese aislamiento extremo, Uzguli ha guardado tradiciones que el resto del mundo olvidó. Sus torres siguen en pie, como un testamento de piedra. Un recordatorio de que la altura y la distancia son los mejores guardianes de la historia. Pero no todos los lugares aislados fueron forjados por la naturaleza y la necesidad. A veces, nacen de la fantasía. Nuestro viaje da un giro inesperado. Dejamos las cumbres heladas y descendemos a las cálidas aguas del Mediterráneo. En la costa de Malta, en una cala protegida por acantilados, existe un pueblo que no debería estar allí. Lo que parece una aldea de pescadores sacada de un cuento, es en realidad un sueño de madera. Un espejismo anclado en la bahía de Anchor. Sus casas de colores vibrantes y formas imposibles no fueron construidas por antiguos marineros. Fueron levantadas por carpinteros de cine. Este lugar no nació de la historia, sino de la imaginación de Hollywood.
Se conoce como Popeye Village. Fue construido en 1980 como el escenario para una película, protagonizada por el recordado Robin Williams. Tras el rodaje, su destino estaba sellado. Las 19 estructuras, construidas con madera traída desde Holanda y Canadá, debían ser demolidas. El viento y la sal del mar esperaban para reclamar lo que era suyo. Era una cáscara vacía, una inversión millonaria sentenciada a convertirse en escombros. Un esqueleto de madera abandonado en una bahía solitaria, donde nadie llegaba por tierra. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. En lugar de desaparecer, el pueblo cobró vida propia. Sus habitantes se negaron a dejarlo morir. Decidieron preservar su arquitectura surrealista, manteniendo en pie cada muelle y cada fachada de colores imposibles. Hoy, el pueblo de Popeye permanece oculto en su rincón costero. Un lugar donde la fantasía fue tan poderosa, que se negó a terminar cuando las cámaras se apagaron. Dejamos atrás el sol del Mediterráneo para adentrarnos en el corazón húmedo de Sudamérica. Nuestro viaje nos lleva a un laberinto de agua y manglares, un reino de silencio donde la tierra firme es solo un recuerdo. Aquí, en la inmensidad de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en Colombia, existe un pueblo que flota sobre un espejo de agua. Se le conoce como Nueva Venecia. Este lugar no tiene calles, plazas ni caminos. Solo canales de agua oscura sobre los que la vida transcurre en un equilibrio precario. Es un asentamiento que emerge del pantano, un lugar que no aparece en los mapas convencionales. Para llegar, es necesario navegar durante horas por un laberinto de raíces y agua, donde el mundo exterior se desvanece. Aquí, el aislamiento no es una condena, es una forma de resistencia. Sus habitantes viven sin tocar el suelo, moviéndose en canoas que son su único vínculo con el resto del mundo. El misterio reside en su atmósfera suspendida, en una realidad donde el horizonte es siempre líquido. La iglesia, las tiendas, la escuela y hasta un increíble campo de fútbol, todo está elevado sobre el agua, sostenido por pilotes de madera. Es una comunidad que decidió darle la espalda a la tierra para ocultarse en la inmensidad de la ciénaga, viviendo bajo sus propias leyes, al ritmo de las mareas. Entrar en Nueva Venecia es cruzar una frontera hacia un mundo olvidado. Un refugio que ha convertido el agua en su fortaleza, protegiendo un estilo de vida que el resto del país apenas comprende. Del calor sofocante de la ciénaga, nuestro viaje nos lleva ahora al aire frío y puro de los Alpes europeos. Nos elevamos hacia un paisaje de montañas que perforan las nubes y aguas heladas de un azul profundo. Escondido entre estos gigantes de piedra, abrazado por la inmensidad de la naturaleza, se oculta un pueblo que parece arrancado de las páginas de un cuento antiguo. Su nombre es Eichstätt, en Austria. Durante siglos, este lugar fue un secreto guardado por las montañas. Un puñado de casas de madera del siglo XVI, apiladas verticalmente en una franja de tierra tan estrecha que desafía la lógica. Se aferran a la ladera de la montaña, como si temieran caer a las aguas heladas del lago que se extiende a sus pies. Pero la belleza de Eichstätt ocultaba un conflicto imposible. El pueblo poseía la mina de sal más antigua del mundo, una fuente de riqueza inagotable que lo hizo próspero durante milenios. Sin embargo, su mayor tesoro fue también su jaula. El pueblo se volvió inmensamente rico, pero no tenía espacio para crecer. Atrapado entre la roca y el agua, Eichstätt enfrentó un dilema que parecía no tener solución. Vivir aquí significaba estar atrapado entre una pared de roca y un abismo de agua fría. El aislamiento era tan extremo que dictaba incluso el trato con la muerte. Cuando el pequeño cementerio del pueblo se llenaba, no había más tierra que reclamar. Los habitantes debían entonces exhumar los cuerpos de sus antepasados, limpiar cuidadosamente sus cráneos y decorarlos con símbolos y nombres. Estas calaveras pintadas se exhibían en una capilla de hueso, un recordatorio macabro y solemne de su lucha contra los límites del espacio. La solución parcial a este encierro milenario llegó con el estruendo de la dinamita. En 1890, se abrió la primera carretera, tallada a la fuerza en la roca viva. Hoy, aunque es uno de los lugares más fotografiados del mundo, Eichstätt conserva su alma de enclave inalcanzable. Un pueblo que nos recuerda que su verdadera historia se escribió en la soledad de un lago que fue, durante siglos, su única puerta al mundo. Dejamos atrás las cumbres alpinas para viajar al borde mismo del mundo conocido. Nos dirigimos a un desierto de hielo donde la naturaleza impone reglas que desafían nuestra comprensión.
En el archipiélago de Svalbard, a medio camino entre Noruega y el Polo Norte, se encuentra Longyearbyen. Es el asentamiento humano más al norte del planeta. Aquí, la civilización termina y comienza un reino de silencio blanco. Un lugar donde el sol desaparece por completo durante 4 meses de oscuridad total. Es un territorio donde es ilegal salir del pueblo sin un rifle de alto calibre, pues los osos polares superan en número a las personas. El conflicto en Longyearbyen es una lucha biológica contra lo imposible. El suelo es permafrost, una capa de tierra congelada que impone la ley más extraña del planeta: está prohibido morir aquí. Desde 1950, el cementerio local no acepta nuevos cuerpos. El frío extremo impide la descomposición, preservando los cadáveres intactos y convirtiéndolos en un riesgo sanitario eterno. Si alguien enferma de gravedad o su fin está cerca, debe ser evacuado al continente. Vivir aquí es aceptar un pacto de resistencia en un entorno que rechaza incluso el ciclo natural de la vida y la muerte. Y en este lugar que rechaza a los muertos, la humanidad ha construido su mayor promesa de vida, la bóveda global de semillas. Un búnker subterráneo que protege el futuro de la agricultura mundial ante un posible cataclismo. Longyearbyen es la última frontera, un laboratorio humano donde la vida se aferra al hielo. Desde el desierto de hielo, nuestro viaje nos lleva a un océano de arena. Imagina caminar durante días bajo un sol implacable, rodeado de dunas que se elevan como montañas doradas. Y de pronto, en medio de la nada, lo imposible. Una laguna de color esmeralda, rodeada de palmeras y vida. No es un espejismo. Es Huacachina, el único oasis natural de Sudamérica, en Perú. Un pequeño pueblo atrapado en un mar de arena infinita, completamente aislado por muros dorados que se mueven con el viento. El conflicto aquí es la supervivencia contra el olvido. Al ser un ecosistema tan frágil, el oasis enfrenta la amenaza constante de ser devorado por el desierto. Durante años, el nivel del agua descendió peligrosamente, poniendo en riesgo este refugio que, según la leyenda, nació de las lágrimas de una princesa inca. Vivir aquí es mantener una tregua eterna con la arena. Si el ser humano se descuida, el desierto reclamará su territorio en cuestión de días. La solución ha sido un triunfo de la voluntad. Mediante un sistema de bombeo y una protección férrea, sus habitantes mantienen vivo este milagro líquido. Huacachina es un santuario escondido a plena vista, que demuestra que incluso en el corazón del vacío más seco, la vida siempre encuentra un rincón para resistir. Nuestro viaje a través de los lugares imposibles llega a su fin. Hemos visto cómo la vida se aferra a las paredes de una montaña, cómo desafía al hielo eterno y cómo florece en el corazón del desierto más seco. Estos enclaves no son solo puntos en un mapa. Son testimonios de la increíble capacidad humana para adaptarse y resistir. Y nos recuerdan una verdad fundamental: por mucho que creamos conocer nuestro mundo, la Tierra siempre guardará un secreto más, esperando en silencio a ser descubierto.